Buenos días, bienvenidos de nuevo. Estamos en el párrafo 267, lección 20, ejercicios. ¿Listos? Abraham, ¿quieres empezar? El 1 lo tradujimos, creo que aquí. Habiendo oído el gobernante del Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. El gobernante, ¿qué dijiste? ¿Del Señor? ¿Al Señor? Al Señor, perfecto. Ok, ¿ya lo hicimos esto aquí? Me parece que el 1 sí. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos genitivo absoluto, ¿no? Porque son dos diferentes sujetos. El gobernador en genitivo como sujeto y luego los esclavos, los siervos. ¿Ok? Número 2, Samuel. Esto no contó porque lo hicimos aquí. Abraham, otra vez. 2. Después de haber ido a él, el gobernante creyó en el Señor. Ajá, ok. ¿Quién creyó en el Señor? Yo tengo aquí que Joarjón, el gobernante. Sí, el gobernante, porque aquí es el nominativo. Entonces no es genitivo absoluto. Entonces este es nominativo, también el participio nominativo. Entonces hay un solo sujeto aquí. Por eso no necesitamos genitivo absoluto. Muy bien. Número 3, Samuel. Habiendo creído ustedes en el Señor, inmediatamente creyó también el gobernante. Perfecto, excelente. ¿Y aquí es genitivo absoluto o no? No, según yo. Ok. Habiendo sí, ¿no? Sí, exacto, porque es genitivo humón y aquí es genitivo, ¿ok? Es genitivo plural, masculino, y se modifica ustedes. Pero aquí hay otro, o arjón, es el otro, o sea, hay dos sujetos, y aquí es el nominativo, y aquí es el verbo normal, ¿no? ¿Y qué verbo es? ¿En qué tiempo? Es participio. El primero, Pues el primero ya mencionamos que es genitivo plural, masculino, es aorista, participio activo, ¿no? Y luego el otro, el mismo verbo, Primero es auristo, ¿no? Ok, entonces aquí esto tiene que ser habiendo creído ustedes, después de creyeron ustedes, el gobernador o gobernante también. Muy bien, nivel del 4. Después de haber entrado en la casa del que, habiendo sido levantado por el Señor, los discípulos, la última palabra no la encontré. Maravillaron. Muy bien. Ok, excelente. Aquí este participio está en qué caso? Juntos. Tiene ahí su acordeón. Sí. Esta terminación es que ¿En auristo? ok, es segundo auristo porque es de elton, eis elton. Participio. ¿Alguien? Es genitivo, ¿no? Ok, aquí tengo presente auristo, activo participio, singular genitivo. sí, la forma es segundo auristo, eis elton, ¿no? Ajá, y se declinan como el presente, ¿no? Ajá. Después de haber entrado en la casa del que levantó de entre los del que fue levantado por el Señor, los discípulos creyeron. Ajá. Pero eis el thontos es nominativo plural, ¿no? Porque tiene que modificar los discípulos que son en nominativo. Estoy buscando aquí en el...
Pero sí, la forma no es así, ¿no? Vamos a ver una cosa. La forma sí es genitivo. A ver si hay algún problema aquí. O estoy pillándolo mal. 267. Aquí. Pero aquí está neutral. Bueno, pero Ok. Cosa. Ya, ok. Ya estoy viendo el problema. Perdón, me perdí sí, o sea, estoy mal. O sea, yo estuve tratando de unificar aquí el tontos con hoy matetai, pero no, es un genitivo absoluto. El problema aquí, y aquí me confundí, aquí es, como dijiste bien, es genitivo singular, pero ¿quién es el sujeto? ¿Dónde está el genitivo absoluto? El problema es que es implícito. Entonces, como es singular, tenemos que traducir después de que él, y él es implícito. Entonces ahí me confundí temporalmente. Después de que él entró en la casa del que había sido levantado por el Señor, los discípulos maravillaron. Ok, muy bien. ¿Así lo tradujiste o cómo? Sí. Pues estoy haciendo bolas, perdón, felicidades. Ok, número 5, Abraham. 5. Después de haber sido echado él de la sinagoga, fueron reunidos los gobernantes. Así es, ok. Y esto es más fácil porque el autú pues nos brinca. Ajá, y en 4 es implícito, no hay ningún autú. Perfecto. Ok, 6. Habiendo sido echado a la sinagoga, fue enseñado por el Señor. Él fue enseñado por el Señor. Ok, aquí dices didaxen, ¿es pasivo o activo? Didaxen. Según yo es avisto o activo, ¿no? Activo, exacto. Entonces no es fue enseñado porque sería pasivo. Entonces activo. Le enseñó. Ajá, el Señor Le enseñó. le enseñó. Ajá, muy bien, ¿ok? Y aquí podemos contrastar 5 y 6, ¿no? Porque aquí es genitivo absoluto, por eso el participio está en genitivo. Aquí no es genitivo absoluto, más bien este participio modifica ¿qué? Bueno, pues a él, al que fue... Autón, ¿no? Entonces por eso tiene que ser en qué? Acusativo. Acusativo, exacto, porque después de que él mismo fue echado fuera de la sinagoga, el Señor lo enseñó. Y ahí hay un contraste. A veces Machen hace eso, ¿no? Para hacer un contraste ahí. Muy bien, 7, Imelda. Habiendo dicho estas cosas, los santos, el discípulo, habiendo predicado la palabra de Dios. Ok, bien. Casi, muy bien, ¿eh? Lo único es que aquí tú, matos, tú, hagiu, o hagiu. Entonces es, ¿qué sería? El Santo Espíritu. Exacto, el Espíritu, el Santo. ¿Ok? El Espíritu, el Santo. ¿Ok? Entonces, después de haber dicho estas cosas, el Espíritu Santo, los discípulos predicaron la palabra de Dios. Muy bien. Número 8. Habiendo sido sanados por él, ustedes estaban diciendo palabras de esperanza y vida. Ok. ¿En qué caso es tois therapeuthesin? ¿Qué caso es? No es en presente activo en dativo. Es dativo.
Primero auristo, participio, ¿no? Es participio. Ajá. Tercera Es de dativo, plural. es plural, perdón. Tercera de plural. Es tercera, ok, es plural. Ajá. No tenemos tercera Ah, aquí, sí. que es participio. Ajá. Y aquí tenemos tenemos la Z. Sí. Ujú. Entonces es dativo. Entonces a los que habían sido sanados por él, ustedes dijeron palabras de esperanza y vida. Entonces no fueron ustedes que que hubieran sido sanados, es a los que habían sido. ¿Está claro eso? Sí, y el segundo verbo dijeron, ¿verdad? Dijeron, exacto. Sí, Es auristo. segundo auristo del ego. Es irregular, epon. O es segundo auristo, no debo decir irregular. Para los griegos no es irregular, para nosotros a lo mejor sí. 9. Habiendo sido traídos estos a la casa de él, inmediatamente dijimos a los otros la palabra recibida por el Señor. Ok, muy bien, ok. Elthon es ir o venir, entonces después de... Entonces, habiendo venido estos, sería... o es esto, ¿no? Porque es tú, es singular, es genitivo absoluto. Habiendo ido esto a la casa, a su casa, inmediatamente dijimos a los otros las palabras, porque aquí es plural, las palabras, ¿cuáles? Las que habían sido recibidas del Señor. Un poco torpe traducir pero muy bien hecho. Okay. 10. Habiendo visto nosotros a los guardias por causa del evangelio que proclamamos bajo el apóstol, glorificaron allí, habiendo sido salvados ellos. Ok, bien, los elementos están ahí, vamos a pulir un poco. Este es ¿de qué verbo es el participio? Lepo. ¿Seguros? Es elfon. Ok. O no, por lo... Aquí es un segundo auristo, pero no es de blepo. No, yo lo tengo como echar el... Exacto, es de balo. Sí, vale. Es de balo. Ajá. Ah, pues sí. Esto ahora tiene más sentido aquí con eis, tulaken. ¿Tulaken es qué? Cárcel. Cárcel. Entonces, habiendo sido echados a la cárcel por causa del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio predicado a ellos por el apóstol. Y luego tenemos el verbo principal que es glorificaron ahí al que los había salvado. Está un poco complicado. Aquí el verbo principal es auristo. Entonces, y todos los demás, los participios, hay 3 participios, ¿y en qué tiempo son los 3 participios? Lo primero es segundo auristo, ¿no? Ya comentamos aquí. Keruxten Es primero auristo también. también auristo y es pasivo. Ajá. Sí. Okay. Entonces es pasivo y aquí es Activo. activo, auristo, activo. Ajá. Y en este caso es acusativo, ¿no? Sí. Singular. Muy bien, un poco complicado, entonces hay que nada más pulir los elementos. Muy bien hecho. 11. Después de haber sido llevado para el cielo, se fueron los discípulos a sus casas.
Bien. Se fueron o entraron porque es elthon, es elthon entrar. Entonces, muy bien. Y descríbeme por favor el participio, el primero. El primero, el de análisis. Este lo encontré como... Es una... ¿Perdón? Está un poco difícil encontrar, pero traduciste bien. Entonces, ¿de qué verbo es? Ese es el de... que habíamos visto Anabaino, ¿no? Analambano. Analambano, sí. Sí. Como... Sí, recibir hacia arriba. Como Sí. que algo de hacia arriba, ¿no? Exacto, pero ahí está difícil encontrar lo que... Entonces este I es pasivo, es aoristo, es singular o plural. Yo lo encontré como singular, ¿no? Singular Caso y... genitivo. Exacto, porque es un genitivo absoluto. Ok, habiendo sido él recibido en el cielo, los discípulos entraron en sus casas. en la casa de ellos, porque es la casa de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor la casa de ellos en lugar de su casa, porque es para hacerlo explícito que es de ellos. 12. Recibieron a los que habían sido expulsados de la sinagoga en la casa, y lo recibieron en la casa de ellos. Ok, empezaste muy bien. Entonces recibieron, dijiste, dejomai, recibieron a los que habían sido echados fuera de la sinagoga y a los que habían los habían recibido en sus casas. Porque aquí tenemos acusativo también. Entonces recibieron a los que habían sido echados fuera de la sinagoga y a los que habían a los que los habían recibido en sus casas. Sí, está muy... Sí, está... raro. Sí. Y estos enunciados no necesariamente tienen mucho sentido, pero es un ejercicio gramático. 13. Ellos son los que habiendo seguido a nosotros, también aún seguimos por debajo de los que habían gobernado. Ok, ahí están los elementos, vamos a pulir. Entonces, en lugar de ellos, ¿qué es con esta terminación? Autai. Y aquí tenemos hai en lugar de hoi. Entonces, ¿quiénes son? No son ellos, sino ellas, exacto. Ellas son las que, pues aquí tenemos la z, entonces esto nos debe brincar, entonces es pasivo, es participio pasivo y tiene la terminación femenina. Entonces aquí tenemos, ellas son las que, vamos a buscar, ok, aquí es presente, entonces el verbo principal es presente. Ellas son las que habían sido, ¿qué? Perseguidas y todavía, ¿qué? Están siendo perseguidas. ¿Qué es esto, este participio? Es que es plural, es femenina, es activa, es nominativa, nominativo, y es que medio o pasivo, y vamos a traducirlo como pasivo, con esta terminación menai. Sí, Entonces tradujeron bien, o sea, ellas son las que habían sido perseguidas y todavía son perseguidas por los gobernantes. Yo en Autai le puse estas son. Estas son, ¿es con espíritu rudo o no? Sí, perdón, mis ojos no captaron estas, porque ahí es con espíritu rudo, no es
No es ellas, es estas, porque es demostrativo el pronombre. Perfecto, gracias. Bien, 14. Ella es la esperanza que había sido predicada en el mundo por los que habían visto al Señor. Excelente. Ok, otra vez, aquí haute es demostrativo. Entonces, Esta, sí. Esta es la esperanza, la que había sido predicada en el mundo por los que habían visto al Señor. Muy bien. 15. Fuimos perseguidos por los soldados hasta la casa y fuimos recibidos por los que estaban ahí. Sí. Ok. Los verbos, el verbo principal es ¿qué? Dios santo. Ok, este es un participio, entonces no es el principal. Ajá. Edexanto. ¿Y qué es edexanto? Es santo, es auristo, pero es... Entonces, tercera persona plural, auristo, deponente o defectivo, activo, ¿no? Entonces es de dechomai. Entonces, ellos o ellas, en este caso ellos, que recibieron. Pues vamos a partir de ahí. Entonces, vamos a buscar quiénes nos recibieron. Los que, aquí está, los que están ahí. Okay, porque esto es de emi, es participio de emi. Los que están ahí. Entonces, los que están ahí nos recibieron en la casa. ¿Okay? Hasta ahí bien. Ahora vamos a ver este que es un genitivo absoluto. Entonces, después de que los soldados nos persiguieron. Entonces, no es que fuimos perseguidos, es que nos persiguieron. ¿Okay? Entonces, después de que los soldados nos persiguieron, los que están ahí, pues los que tenemos que decir que no están, sino los que estaban ahí, porque tiene que ir con el verbo principal. Los que estaban ahí nos recibieron en la casa. Y aquí el orden de las palabras es un poco raro para nosotros. Ok, 16. Habiendo seguido, no encontré esta palabra aquí. Dice, por los soldados glorificaron el nombre en la casa. Ok, aquí es el contraste. Pues aquí 15 y 16 es para hacer el contraste entre un genitivo absoluto y el caso cuando no hay. Entonces aquí la traducción que Samuel dio, a lo mejor nos diste la traducción del 16, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque aquí es habiendo sido perseguidos por los soldados. Exacto, habiendo sido perseguidos por los soldados, los que estaban en la casa nos recibieron. Habiendo sido nosotros perseguidos por los soldados. ¿Y cómo sabemos que es nosotros? Porque aquí al final en español tenemos que decir habiendo sido perseguidos por los soldados, los que estaban en la casa nos recibieron. Pues aquí el orden de las palabras está muy difícil para nosotros, pero ahí está el contraste. Muy bien, 17. Tú estabas entrando en la casa viniendo con los gobernantes. Ok, ¿cuál es el verbo principal? Sería
Proselpan. Ok. Ajá. Hay dos, hay dos verbos normales, o sea, dos verbos, que es proselton, los gobernantes vinieron, y luego Eiselfonta. al final es verbo también, exeibalon, es echar fuera, ok. Entonces, los gobernantes llegaron al que, ok, a ti mientras entrabas en la casa. Pues aquí los gobernantes llegaron a ti, y aquí en dativo, a ti mientras entrabas en la casa. Entonces aquí, entrando tú en la casa, creo que dijiste eso, entrando tú en la casa, los gobernantes llegaron a ti, y aquí, ¿qué hacemos con eso? Y después de haber entrado, echaron fuera. Ah, sí. Sí. Y pues no dice a quiénes echaron fuera, pero a lo mejor te echaron fuera, porque eres el mejor candidato para ser echado fuera. Ok. 18. Por un lado, estás viendo a ellos ofreciendo los niños al Señor, y por el otro, aquellos ofrecieron, no le... Sí, está muy... Ok. Estas cosas dije o dijeron, porque, o sea, puede ser cualquiera. Vamos a ver, dije estas cosas a ellos, mientras que, mientras estaban siendo, pero a ellos mientras llevaban a los niños al Señor. Dije estas cosas a ellos cuando estaban llevando a los niños al Señor. Y estas cosas, y aquellas cosas, y otra vez tenemos que suplir muchas cosas aquí, y aquellas cosas, otra vez dije, implícito, dije aquellas cosas a ellos, otra vez, después de que los habían llevado. Entonces hay mucho elipsis aquí. Elipsis es cuando se deja fuera algo porque ya es parte de la primera cláusula. Entonces, estas cosas dije a ellos mientras llevaban los niños al Señor, pero aquellas cosas, y luego aquí dije a ellos después de que los habían llevado. ¿Qué? Y aquí la diferencia es este participio es en presente, es dativo plural. Este participio otra vez es dativo plural. Por eso sabemos que todavía modifica autois. Es dativo plural, pero esto es en auristo y este es en presente. ¿Ok? Entonces, mientras llevaban, yo dije estas cosas. Ya que ellos ya los habían llevado, dije aquellas cosas. Bien, 19. Falta una nu aquí. El legón. ¿Dónde estamos? ¿Con quién? Imelda. Habiendo andado por un lado del Señor, después de los discípulos de él, la palabra que sigue en el Evangelio. Sí, porque falta la nu, es que decían, con el legón. ¿Dije? Pero sí está... Es imperfecto, ¿no? Porque del lego sería eipon, el auristo es eipon, entonces aquí es imperfecto, ¿no? Decían,
Perdón, adelante. El apóstol, estas cosas, habiendo venido y hasta la casa, y hasta aquella casa. Bien, ok. Otra vez, vamos a tomar, tienes los elementos, vamos a acomodarlos. Tenemos mende por un lado, y tenemos aquí un genitivo absoluto, y es deponente o defectivo. De pruebo, Pero- sí, exacto, del Perú, May. Ajá. Entonces, el Señor, a ver, vamos a ver, entonces decía, ok, yendo el Señor con sus discípulos, podríamos decirlo así, yendo el Señor con sus discípulos, los apóstoles decían estas cosas. ¿Está bien? Pero, habiendo ido o entrado en la casa, después de haber entrado en la casa, aquellas cosas. Entonces, mientras iba el Señor con sus discípulos, los apóstoles decían estas cosas. Pero, después de entrar en la casa, el Señor, otra vez es genitivo absoluto, después de entrar en el Señor, en la casa, aquellas cosas. Otra vez elipsis. Se me hizo complicado este ejercicio. 20. Ajá. Número 20. 20. Estas cosas yo dije aún estando ustedes conmigo. Uh-huh. ¿Y a quiénes les dije estas cosas? ¿Estas cosas qué? A ustedes. Sí, a ustedes. Okay. Estas cosas dije a ustedes mientras ustedes estaban conmigo. Estaban conmigo, porque usin modifica unin. ¿Okay? Bien, ok, ¿cómo vamos? Hemos usado mucho tiempo, pero buen ejercicio, ¿eh? Bien hecho. 21. ¿Qué página? Es párrafo 291. 291. Ok. Creo que estos son más fáciles, no estoy seguro, Sí. pero ok, vamos un poco más rápido. ¿Dónde estamos? ¿Abraham? Si ustedes evangelizan, recibirán salvación y esperanza. Ok. Bien, aunque ¿quiénes van a evangelizar? Nosotros. Si nosotros les evangelizamos, Sí, cierto. ¿ustedes qué? Recibirán. Exacto, recibirán salvación y esperanza, porque es futuro ahí. Bien, número 2. Si no reciben nuestro testimonio, no se salvarán. Así es, si no reciben nuestro testimonio, no se salvarán. Y aquí, ¿cuál es el modo aquí? ¿Cuál es el modo? Y ya es algo nuevo, el modo es subjuntivo, ¿no? Y aquí es futuro pasivo, activo, futuro pasivo indicativo. Entonces ya estamos, si quisiéramos sacar la idea del subjuntivo, si no reciban nuestro testimonio, no se salvarán, no serán salvos. Y en español podemos decir si no reciben, o podríamos decir si no reciban en subjuntivo. Y si queremos sacar qué es subjuntivo en griego, podríamos así traducirlo en español. Igual número 3. ¿Menda? Si me veo en el Señor, no me creen. Ok. No la terminé. Ajá. Ok, es primera persona singular, los dos verbos. Entonces, si no veo al Señor, jamás creeré. Porque ya hemos visto es una negación muy fuerte. Es no, jamás creeré.
Ajá. No sé si ya hemos visto esto, ume o no. Es la primera vez que aparece así junto. Ok, a lo mejor vamos a verlo después, pero ume jamás creeré. Y aquí podríamos, si queremos sacar la idea de que subjuntivo, si no vea al Señor, y el subjuntivo como introduce algo de duda, si no vea al Señor, jamás creeré. Número 4. Si está predicando a nosotros, bueno es el Señor. Seamos buenos también nosotros para que enseñen a los demás. Bien, lo único aquí es que hoti es casi como una cita indirecta. Es que si nos predican a nosotros, si nos predican que el Señor es bueno, que el Señor es bueno, buenos seamos o buenos seamos también nosotros. ¿Para? ¿Qué dijiste? Para que enseñen a los demás. Más bien es omen, para que enseñemos. Pues aquí es subjuntivo, pero es omen, entonces primera persona plural. Y hina siempre toma el subjuntivo. Igual con el español. ¿Para qué? Para que enseñemos a los demás. Entonces, si nos predican que el Señor es bueno, buenos seamos también nosotros para que prediquemos a los demás. Enseñemos a los demás. Ok, 5. Yo evangelicé a ustedes para que sean salvos y tengan vida. Ok. Bien, yo prediqué a ustedes para que se salven y tengan vida. Muy bien. Y aquí se acuerdan que en subjuntivo no es tanto el tiempo, sino es la acción indefinida, para que sean salvos y para que tengan vida. ¿Cuándo? Pues cuando sea. Ok, 6. Ya no pecamos para que lleguemos a ser discípulos fieles. Bien, ok. Pero aquí es aoristo, perdón, es con este omega, es subjuntivo. Entonces esto se llama ¿qué? ¿Se acuerdan? Es cuando es primera persona plural y es subjuntivo. Exhortativo. Sí, es como autoexhortación, cohortativo. Entonces es ya no pequemos. Es como decir a nosotros, ya no pequemos para, y otra vez, ¿para qué? Y aquí tiene que ser subjuntivo porque es para qué. ¿Para que qué? Seamos discípulos fieles. 7. Bienaventurados son los muchos si escuchan mis palabras. Bien. Los muchos son las multitudes. Mejor las multitudes aquí en este caso. Bienaventurados las multitudes si escuchen mis palabras. Y si queremos sacar el hecho de que es subjuntivo, si escuchen en lugar de si escuchan, podríamos, es como si es que escuchen, porque hay algo de duda si van a escuchar o no. Muy bien, 8. Si entran en aquella casa los creyentes en el Señor, evangelizarán a los que están ahí. Casi, muy bien. Ok, si entren, es subjuntivo. Si entren en aquella casa los que creen en el Señor, y aquí omeza. Entonces, ¿qué persona omeza? Esta terminación. Es primera persona plural. ¿Cuál es? Es más bien que es primera persona plural, ¿no? Ah, ¿dijiste eso? Sí. Entonces, evangelizaremos, los evangelizaremos a ellos que están a ellos. Sí. Ajá. Los evangelizaremos a ellos. ¿Está bien? Sí. Y es
deponente, ¿no? Porque la forma es media o pasiva, pero es defectivo, ¿no? De euangelizomai. 9. Abraham. Nosotros predicamos para estos pueblos las palabras de vida, para que ellos reciban la verdad y se salven. Muy bien, ok. Predicamos en pasado, predicamos a este pueblo las palabras de vida para que reciban la verdad y se salven. Este pueblo, ¿verdad? Este pueblo. Sí. Sí. Muy bien. 10. Venimos a ver al Señor para que nos enseñe acerca de Él. Bien, ok. Y pras el thomen, ¿qué modo es? Pero la omega nos ayuda ahí. ¿Subjuntivo? Es subjuntivo, entonces aquí es primera persona plural subjuntivo. ¿Cómo tradujiste? Venimos, pero más bien vengamos, ¿no? Sí, vayamos o vengamos, vayamos quizás, vayamos al que, ¿qué dijiste? A ver al Señor para que nos enseñe acerca de Él. Ok, pero aquí un poco de cuidado, vayamos al que ha visto al Señor. Pues son dos personas, aquí es dativo y esto es acusativo. Entonces, al que ha visto al Señor para que nos enseñe, nos enseñe acerca de Él. Ok, muy bien. 11. No sé, esto está medio raro así. Estos, habiendo dicho estas cosas en el templo, los que habíamos escuchado recibieron a ellos diciendo para que prediquen a ellos y a los demás. Muy bien. Está bien, vamos a pulir los elementos, ok. Vamos por partes, ok. Ellos, ok. Habiendo dicho estas cosas, ellos, Sí, genitivo absoluto, en el templo, pues aquí es el genitivo absoluto. Habiendo dicho estas cosas, ellos en el templo. Ajá. Los que escucharon recibieron, ¿está bien? Recibieron es auristo, recibieron las cosas dichas. Ah, sí, las cosas en vez de ellos. Sí, las cosas dichas, porque las cosas dichas va con tauta. En español diríamos lo dicho, ¿no? Recibieron lo dicho, pero las cosas dichas. Y ahora tenemos hina. ¿Para qué? Para que prediquen estas, ¿qué son estas? Las cosas dichas, exacto. Entonces aquí tauta, legómena y auta son las cosas dichas. Entonces para que las prediquen también a los demás o a los otros. Y aquí posiblemente traducir esto para que las predicaran en el pasado, pero, o sea, no es necesario el tiempo no es la cosa importante aquí, que para que les prediquen, está bien, para que les prediquen. ¿Cuándo? Pues quién sabe, pero para que les prediquen. Ok, 12. Creamos en el que murió por nosotros. Excelente. Para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ajá. Muy bien. Bien. Lo único aquí está anómata para que dijiste nuestro nombre. Más bien es, sí, dije así, pero y aquí dos cosas. Entonces aquí es plural para que nuestros nombres, y aquí descríbeme grafe.
Creemos en Él que murió por nosotros para que Él escriba, para que escriba, es sí, tercera sí. persona singular, para que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, o de vida. Bien, 13. 13. Yo iré al hombre que me ha salvado para que no suelte sus mandamientos ni ande en los caminos de la vida. Bien, ok. Iré al que me salvó para que yo no Olvide o suelte. sí, aquí sería como transgredir o rompo para que no rompe yo sus mandamientos, ni ande yo en los caminos de muerte. De muerte, sí. Sí, porque aquí son primera persona singular, es presente, activo, subjuntivo, y aquí es lo mismo, pero es deponente. Muy bien, bien hecho. 14. Aquí falta una letra y sobra una. Esto debe ser gina Sí. y esto no debe tener la eta. Dije, ¿qué palabra es esto? ¿Ok? Estas cosas dije en el templo para que los oyentes se salvaran de sus pecados y tuvieran la justicia de Dios. Excelente. Muy bien. Bien hecho, pero muy bien, perfecto. Ok, 15. 15. Si ustedes ven estas cosas en los malos días, ellos verán estas cosas tanto ahora como en estos tiempos. Ok. Sí, muy bien, ok. El verbo. ¿Quiénes verán? Ustedes. Entonces, si ustedes ven estas cosas en los días malos, verán ustedes, las verán, kai, tanto ahora como, y aquí es una expresión, eiston aiona, es para siempre. Entonces, las verán tanto ahora como para siempre. Bien. 16. Samuel. Si no somos enseñados por el Señor, no lo conoceremos por siempre. Ok. Lo único es la persona de los verbos. Si no, ¿qué? ¿Enseñas? Ok, pero es aquí pasivo por la Z. Si no seas enseñado por el Señor. Porque es aquí, es subjuntivo, o sea, segunda persona singular, aoristo, pasivo, subjuntivo. No, si no lo conocerás. Ajá. No lo conocerás, ajá, para siempre. Bien. ¿Ok? 17. El hombre que destruye estos mandamientos de Dios no tiene esperanza si no te conviertes al Señor. Ok. Perdón, estuve concentrando en el último. Otra vez, por favor. Dice, el hombre que destruye estos mandamientos de Dios no tiene esperanza si no te conviertes al Señor. Ok. Bien. Probablemente quebrantas, y así lo diríamos, ¿no? En español. El que quebranta los mandamientos del Señor no tiene esperanza, a menos que, y aquí es tercera persona singular, a menos que vuelva, sí, a menos que vuelva al Señor. Distrefe. Vuelva, y para sacar lo subjuntivo, ¿no? Ok, 18.
Él recibió estas cosas del que murió por él, para que recibieran estas cosas usted el resto y se salvaran también ellos. Ok. Sí, bien, ok. Estas cosas... ¿qué dijiste? Él recibió estas cosas del que murió por él, Ajá. para que recibieran estas cosas el resto y se salvaran también ellos. Ok. Aquí lo único es, aquí tenemos como una cláusula. Para que los demás sean salvos, los demás también sean salvos, tanto ellos. Pero aquí tenemos es participio, entonces no es verbo, entonces no es para que reciban, es para que, habiendo recibido estas cosas, los demás también se salven. Entonces es una cláusula ahí, participio. Habiendo recibido estas cosas, los demás se salven también. Ellos. Bien, 19. 19. Mientras nosotros nos estamos reuniendo en la casa, recibamos el testimonio de haber predicado el Evangelio. Ok. Bien, este es el fontes. ¿Cómo traduciste la primera palabra? Nos estamos reuniendo. Ok. Sunelthon, ajá. Ok. Es como después de, porque después de reunirnos en la casa, entonces, recibamos el testimonio del que nos predicó el Evangelio. Del que nos predicó el Evangelio. Recibamos ahora del que ya nos predicó el Evangelio, porque es un participio aquí. Auristo es deponente de Evangelizomai. Evangelizomai. Y aquí es ortativo, recibamos, y es deponente también. Ok, 20. Habiendo perseguido los soldados a los santos para que no creyeran en el que los salvó, se reunieron estos en la sinagoga. Fabuloso, muy bien hecho. Ok, 21. Es párrafo 3.12, ¿no? 3:12. Ajá. Bien. Algunos son más cortitos aquí. Entonces, número 1. Aquí creo que ya habíamos traducido hasta me parece que el 4, ¿no? ¿Hicimos hasta el 4? Más bien hasta el 3 y vamos al 4. Ok, el 4 por favor entonces. 4 dice, y había venido Jesús a decir a los judíos que es necesario que Él viniera o venir. Ok. Es necesario venir. Ajá. Bien. Aquí, erxato es que. Comenzar. Sí, aquí es comenzó. Es Auristo comenzó a decir, Jesús comenzó a decir a los judíos que es necesario, y elthon, entonces elthon es ir, up es como de, entonces salir, o sea, ir de es salir o irse. Entonces Jesús empezó a decir a los judíos que es necesario irse. Es necesario, y aquí autón, ¿se acuerdan que el sujeto de un infinitivo tiene que ser en qué caso? Acusativo. Entonces es necesario que para él irse. ¿Ok? 5.
porque el Hijo del Hombre está a punto de venir en gloria con sus ángeles. Bien. El Hijo del Hombre está a punto de venir en gloria con sus ángeles. Bien, muy bien. 6. El 6. Si quieren venir conmigo, ¿es necesario que Él muera? Sí, aquí es una palabra, yo creo que debe ser auto. Sí, yo lo creo como auto. Sí, auto, sí, ok. Déjame anotar esto. Ok, si quiere, ¿qué dijiste? Si quiere... Dije, si quieren venir conmigo, Ujú. es necesario que Él muera. Ok, y aquí probablemente tenemos que decir si alguien quiere ir conmigo, es necesario que Él muera o es necesario para Él morir. Si queremos mantener el infinitivo, es necesario para Él morir. Ok, 7. Bueno es a ti entrar en la vida. Entrar, ¿verdad? Sí, entrar aquí, eis elton. Ajá. Entonces, Elton es salir y Eis Eis entrar. Sí. Sí. Ek elton es también salir. Ah, Ajá. Ok, que bueno es para ti Entrar en la vida. entrar en la vida. Bien. 8. Y en decir yo estas cosas, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Muy bien, excelente. En decir yo esto, tauto, en decir yo esto, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Muy bien, ok, 9. Después de resucitar el Señor, los judíos persiguieron a los discípulos de Él. Excelente. Aquí otra vez el sujeto del infinitivo es el Señor en acusativo. Aquí es pasivo. Entonces después de ser levantado el Señor, los judíos persiguieron a sus discípulos. ¿Ok? ¿Y 10? Y antes de ver en la cárcel a los profetas, los discípulos de Jesús bautizaron mientras iban a ellos. Ok. Otra vez, ¿de qué verbo es? Es el de que habíamos visto de echar, ¿no? Chan es de balo. Balón. Ajá, ok. Entonces, antes de Echar en la cárcel. ser echados, ¿no? Ser echado, porque antes de ser echado en la cárcel el profeta, que los discípulos de Jesús bautizaban a los que Iban a ellos. iban a ellos. Ahora, 11 es lo que se llama litografía, porque repitieron parte de número 1, creo. Entonces esto está mal, no tiene ningún sentido aquí. Empezaron con día y luego pusieron, creo que número 1 otra vez. Entonces, si quieren ver lo que debe ser después, veremos. En 12. Deseo verlos para recibir buenos regalos, para que sean hechos discípulos fieles. Okay. Quiero verlos para que quien reciba buenos regalos. ¿Ustedes? Ustedes, para que reciban buenos regalos. Hasta llegar a ser. Sí, es como en ser ustedes, es básicamente para ser ustedes discípulos fieles. Muy bien. Ok, 13. Jesús murió a favor de ellos para salvarlos.
Ujú. Sí, muy bien, para salvarlos, excelente. Okay. El infinitivo funciona más o menos como en español, ¿no? Entonces, ok, 14. Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros, para glorificarnos habiéndonos salvado. Ujú. Para glorificarnos, ¿qué? Habiéndonos salvado. Para glorificar, ok. No es para, ok. Bien, empieza muy bien. Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros. Para nosotros glorificar, Sí. para nosotros glorificar al que Habiéndonos salvado. Al que nos salvó. al que nos salvó, sí. Ajá. Porque es ahí acusativo. Para nosotros glorificar al que nos salvó. Y aquí el sujeto del infinitivo es humas, es el acusativo. Y a ver, es fácil, o sea, parece que glorificarnos, pero no, es para nosotros glorificar. ¿Qué es? ¿15? El ciego dijo que vio a los hombres. Ujú, muy bien, excelente. Vio o veía, pero aquí es en qué tiempo. En el tiempo no, estamos en Presente. Es el presente pero es en el tiempo del ciego. del ciego, sí. El ciego, ¿qué decía el ciego? Estamos con él, ¿qué decía? Yo Veo. Entonces aquí cambia de veo a ve, pero nosotros en español no decimos eso, a menos que sea una cita directa, pero no es cita directa porque luego tendría que ser veo, blepo. Entonces el ciego dijo que veía, probablemente veía a los hombres, o vio a los hombres, pero probablemente veía, porque cuando él dijo veo, está diciendo estoy viendo. 16. Jesús dijo que él vendrá en el reino de él. O en su reino. Okay. Otra vez aquí, ¿qué dijo él? Cuando estaba ahí, ¿qué dijo? Él dijo, iré o vendré, ¿no? Sí. En futuro. Entonces, por eso se reporta en futuro. Pero nosotros, en español, ¿qué tenemos que usar? Vendría, condicional, exacto. Jesús dijo que vendría en su reino. 17. El apóstol dijo estas cosas todavía estando en la carne, creer en Jesús los que están escuchando. Ok. Ok, bien. Yo creo que necesitamos una para. Entonces, estas cosas decía, no. ¿Dijo? Sí, dijo, no, es decía. Porque si fuera en aoristo sería de epon, ¿no? Porque lego en aoristo es segundo aoristo. Entonces esto es decía, el apóstol decía estas cosas estando todavía en la carne para creer en Jesús los que escuchan o los que escuchaban. Para creer en Jesús. Y aquí es acusativo, entonces este acusativo es tus kouontas, es el sujeto de pisteusa. ¿O 18? Habiéndonos mandado Jesús venir hasta la aldea, inmediatamente despidió a la multitud. Ok, y aquí Elthen probablemente se traduce con habiéndonos mandado Jesús que ir a la aldea, inmediatamente despidió la multitud. Probablemente ir tiene más sentido. El contexto manda, pero y no hay mucho contexto ahí. 19. Habiendo sido salvados por Jesús, debemos también sufrir por causa de su nombre.
Ok, habiendo sido salvados por Jesús, debemos también sufrir por causa de su nombre. Excelente, fabuloso. 20. Por sufrir nosotros estas cosas, dijeron los hermanos que ellos ven a Jesús. Ok, en sufrir nosotros estas cosas, decían, pues aquí es imperfecto, decían los hermanos que Ellos ven al Señor. que ven al Señor. Y aquí es presente, pero ellos decían que veían a Jesús. Entonces, en sufrir estas cosas, los hermanos decían que veían a Jesús. Muy bien hecho. Felicidades. Descansemos unos minutos.